Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros uno de los arquitectos más reconocidos en nuestro país y de las promesas de la arquitectura en México, Juan Carlos Baumgartner. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Tu apellido me cuesta un poco de trabajo, pero... Sí, pero lo dijiste muy bien. Muy bien por mí. Oye, cuéntanos, has desarrollado mucha de la arquitectura con el tema de autosustentabilidad, ser amigables con el medio ambiente, pero explícale a la gente en qué consiste. Bueno, la idea es, cuando empezamos a hacer arquitectura ya hace algunos años, como 14 años más o menos que abrimos el despacho, había muy pocas alternativas para hacer arquitectura verde. Y casi lo único que encontrabas en arquitectura sustentable era gente muy extrema haciendo cosas muy extremas. Y de ahí en fuera, si querías hacer algo un poquito verde o no tan extremo, no había alternativas. ¿Cómo extremo? Pues sí, era gente que de repente te decía, lo poco que veías de arquitectura, en ese momento no existía el término de sustentable, pero era arquitectura verde. Era casas de paja en la mitad de la nada, en las que no tenías excusado y tenías una letrina y la gente se bañaba con agua fría, como muy extremo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que había mucha gente que tenía ganas de aportar un poco, pero que no iban a estar dispuestos, por lo menos no de golpe y no muchos, a irse a los extremos de la arquitectura sustentable de ese momento, ¿no? Entonces decidimos que todo lo que hiciéramos nosotros debería de ayudarle a los clientes a acercarse cada vez más a ser responsables con el medio ambiente, ¿no? Básicamente es el concepto. Algunos dicen, bueno, ya tengo mi azotea verde o tengo 3 plantitas colgadas en la pared y eso ya es Sí. para ellos arquitectura. A lo mejor en un tema social, nosotros en nuestras casas es un buen ejercicio, pero ya hablando de arquitectura no es tan básico, ¿no? el tema. Sí, puede ser bastante más complejo. Creo que justo lo que acabas de mencionar es un problema no únicamente en México, empezó a suceder en todas partes del mundo, en el que la gente ponía focos ahorradores y ya le llamaban arquitectura sustentable a lo que sea que estuvieran haciendo, ¿no? Y entonces en muchos lugares empezó a surgir una certificación. En distintos países hay distintas certificaciones que lo que hacen es que te marcan un nivel mínimo a partir del cual puedes llamarle arquitectura sustentable a lo que haces. Y es un tercero que el que te califica y te dice, bueno, si cumples con ciertos estándares en distintas cosas, pues ya le puedes decir que es arquitectura sustentable. ¿Pero qué es el proceso que utilice menos agua, contamine menos o cuáles son las bases? Mira, la verdad es que la mayoría de los problemas de sustentabilidad son problemas de diseño. No es tecnología en muchas ocasiones, no es ni siquiera muchas veces comportamiento, tiene mucho más que ver con soluciones de diseño. Diseñamos las cosas como la naturaleza no las hubiera diseñado. Entonces, la mayoría de las certificaciones lo que empieza a hacer es que empieza a tratar de corregir desde el diseño cómo vas diseñando todo tu proceso, ¿no? Y después ya la idea es que el resultado sea distinto, ¿no? El resultado sea una arquitectura que opera de una manera más eficiente. Pero todas las certificaciones y todo el proceso empieza con el diseño. Ahora, tienes en el material que está en internet algunos puntos respecto a cómo aprovechar la energía solar natural y eso has incorporado a tus proyectos en oficinas, por ejemplo. ¿Y cuáles son las consecuencias que has obtenido, por ejemplo, en más rendimiento de los trabajadores, mejor aprovechamiento, no sé? Bueno, mucho de lo que hemos tratado de utilizar es luz natural en espacios artificiales, ¿no? Y el problema de la mayoría de las oficinas, como las conocemos, es que la verdad es que hay mucha luz allá afuera. O sea, el problema no es la cantidad de luz, al contrario. Hay tanta luz en el exterior que lo que hace la gente es que cierra las cortinas porque hay mucha, oscurece el interior y entonces prendes las luces en el interior durante prácticamente todo el día. Entonces, el primer reto es cómo manipular la luz del exterior hacia el interior para que tengas la que necesitas y no más de la que necesitas, ¿no? Los estudios que hemos hecho, encontramos un laboratorio en Austria que se ha dedicado a investigar cómo la luz afecta en el ser humano para distintas cosas. Inicialmente ellos, sus estudios tenían que ver más con la industria militar que con arquitectura, pero encontramos este laboratorio y lo que empezamos a hacer fue estudios de cómo la luz natural afecta en el desempeño. Y como dices, los resultados que encontramos son impresionantes. La gente comete alrededor de 15% más de errores cuando no tiene acceso a luz natural. ¿Pero solo natural? Sí, principalmente natural. ¿Y sabes qué sucede? Tienes distintas afectaciones dependiendo del tipo de luz. Donde tienes los grados más radicales es con luz natural, ¿no? Pero si tienes una mala iluminación, pues también va afectando el tipo de luz, la saturación y como muchas cosas van afectando. Los que hacen la diferencia impresionante es luz natural.
Y la razón es bastante más sencilla. El ser humano evolucionó por millones de años allá afuera, en el bosque, en el lago, en la montaña, y solo hasta 150 años nos metieron en la arquitectura como la conocemos hoy en día. El ser humano está diseñado para estar allá afuera, no para estar acá adentro, ¿no? Funcionamos de mejor manera estando en la naturaleza que estando en lugares artificiales. Y esa es la razón fundamental por la que cometemos más errores cuando trabajamos sin luz natural que cuando trabajamos con luz natural. Y todos los trabajos que tienes y que ha sido reconocido es oficinas corporativas. ¿Algunos ejemplos que nos puedas dar? Sí, principalmente, o sea, yo creo que 80% de lo que hacemos es oficinas corporativas. Hemos diseñado desde Microsoft hasta Google, Banco Compartamos. Con todo y los colores distintivos, todo esto que caracteriza cada una de estas oficinas. Sí, y en muchas ocasiones no necesariamente el color de la tarjeta de presentación es el que termina siendo el color de la arquitectura. Porque parte de lo que tratamos de hacer es que la arquitectura debería de ser una experiencia que se conecte emocionalmente con los usuarios. Y tal vez los colores de tu tarjeta de presentación no necesariamente son los que transmiten las emociones que quieres transmitir ya en la experiencia de cómo vives un espacio, ¿no? El Discovery Session, cuéntale a la gente qué es. Bueno, el Discovery Session, ya vi que hiciste bien la tarea. El Discovery Session es una cosa que desarrollamos porque nos dimos cuenta que los clientes, en la mayoría de los casos, muy rápido se les olvida por qué querían hacer un proyecto. Y esto sucede más seguido de lo que te imaginarías. Arrancas un proyecto y de inmediato todo el mundo se le olvide por qué lo querías hacer y todo el mundo empieza a pensar que se trata de que el proyecto salga en tiempo, costo y calidad. Y la verdad es que un proyecto salga en tiempo, costo y calidad no hace una diferencia en una organización de fondo, de verdad. O sea, si quieres ser más eficiente, si quieres transformar, si quieres que tu gente sea feliz dentro de tu espacio, el que el proyecto se haga en tiempo y costo y calidad no te asegura ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces lo que decidimos fue generar una metodología en la que pudiéramos definir con el cliente desde un inicio con un juego de cartas cuáles son los 4 detonadores del proyecto. Y luego, ese es el primer paso. El segundo paso es definir cuáles son las emociones que quieres transmitir. Porque la arquitectura al final del día es un lenguaje. Y lo que creo que hemos estado haciendo muchos arquitectos es acomodamos las letras de este lenguaje por cómo nos gustan. Entonces imagínate que eres escritor. El mensaje. Y se te olvida el mensaje y no nos preocupa mucho el mensaje. Entonces imagínate que eres escritor y en lugar de escribir un cuento o un poema, lo que haces es acomodar la A junto a la E porque se ve bonita. Dice, pero pues está padre. Y eso termina sucediendo con la arquitectura. La arquitectura es un lenguaje y sin embargo todo el concepto de arquitectura como en Estados Unidos le llaman storytelling, como contar historias, se ha utilizado muy poco. Entonces lo que terminas haciendo es que terminas acomodando cosas que se ven bien, pero que no necesariamente están contando una historia, ¿no? ¿Y todo el diseño de adentro de las oficinas, por ejemplo, de Google, también interfiere tu trabajo? Sí, claro. Principalmente hacemos de muchísimo trabajo de adentro hacia afuera. Parte de lo que nos gusta es que transformamos organizaciones. No es únicamente diseñar espacios bonitos, sino realmente de fondo transformar cómo trabaja la gente, cómo se comunican. Algo de lo que me encanta es que tocas a muchísima gente, ¿no? Parte de la intención es que los espacios que más utiliza el ser humano, si estás en una urbe como la Ciudad de México, son oficinas. Y pasas mucho más tiempo en una oficina que en cualquier otro lugar, ¿no? Posiblemente en tu caso será el estudio de grabación. Pero, ahí cuando quieras, te lo presto. sí, ya se me ocurrieron unas ideas. Pero la idea es que pasas mucho más tiempo en una oficina que en tu casa inclusive. Y entonces el dejar a un lado la importancia de la oficina en la gente, en el ser humano, pues es gravísimo, ¿no? Entonces una de las cosas que me gusta muchísimo es que transformas vidas de una manera muy positiva diseñando buenos espacios de oficinas. Y por ejemplo, ¿te han dado Microsoft o Google o cualquiera de las empresas con las que has trabajado resultados de que han sido más felices, más próspera la relación, ¿no? A futuro? Sí, el reto en muchas ocasiones es qué mide la empresa antes de que nosotros lleguemos, porque nosotros tenemos ciertas herramientas para medir algunas cosas antes y después de los cambios. Pero el reto más complicado es qué cosas está midiendo la organización cuando tú llegas. Porque entonces puedes comparar los resultados después. El problema es que muchas organizaciones no miden nada. Entonces es muy difícil poder hacer el caso duro. Pero, por ejemplo, recientemente hicimos las oficinas de Volaris y en Volaris son obsesivos con sus métricos y prácticamente de los 10, 11 métricos que tienen, prácticamente todos se fueron en un 25% para arriba después de haberse cambiado de oficinas, ¿no?
Y ellos están empezando a medir felicidad, con lo complejo y complicado que puede ser. Claro. Pero es una tendencia, por ejemplo, que no existía en las oficinas hasta hace unos años. Las empresas cada vez se están preocupando más porque la gente sea feliz. Oye, pero eso es casi como un lujo para el mexicano, ¿no? O sea, pienso en las oficinas del IMSS, de las oficinas de gobierno, sí. O sea, me parece hasta como una locura, ¿no? Incluso pensar en algo que en otros países ya tienen un poco más estudiado, estructurado, etcétera. Sí, la verdad es que gobierno es uno de mis retos pendientes en los que ese es otro animal completamente como diferente, en las que todavía no hemos sabido cómo entrar y explicarles este tipo de cosas. Sí hemos hecho algunas cosas de gobierno, pero definitivamente ese es uno de los pendientes fuertes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no sabemos de arquitectura, no tenemos idea de todo lo que puede tener influencia en nuestra persona, ¿o por qué sucede? ¿Sabes? Yo creo que en el caso específico, sí sabemos, como cultura sabemos muchísimo de arquitectura. En algunos países hay algo que se llama, los americanos le llaman evidence-based design, y básicamente es diseño basado en evidencias. Y eso creo que es en lo que hemos sido muy malos en México. Si tú diseñas un hospital, la idea del hospital es que la gente se cure más rápido, con menos medicamentos, y que su proceso sea más, de alguna manera mejor. Uh-huh. Pero nos hemos dedicado muy poco a medir ese tipo de cosas después. Y lo mismo sucede con las oficinas. Entonces, creo que lo que nos pasa mucho es que la gente cree que las oficinas son como una caja de zapatos, que no te aporta nada a la organización, y que lo único que hace es pues, tener gente allá adentro, y entonces lo más que puedes hacer es apretarlos. Y entonces ahorras dinero apretándolos, y esa es la única ventaja que le ves. Rólense. Ajá. Cuando empiezas a entender que una de las herramientas estratégicas de las organizaciones puede ser las oficinas, pues te cambia el chip completamente, ¿no? Uh-huh. O sea, gastas muchísimo dinero en las oficinas, y en lugar de tirarlo a la basura, o pensar que nada más es este contenedor, pues se puede volver una ventaja competitiva real contra otras organizaciones. Ahí es donde creo que al gobierno le cuesta trabajo entender. Porque primero, pues, desafortunadamente no tienen muchos incentivos de generar ventajas competitivas contra nadie más, ¿no? No tienen que competir contra nadie. Y así en arquitectura en general, según tú, ¿cuáles son estos referentes de la nueva arquitectura mexicana? Bueno, creo que afortunadamente México pasó, creo que por una época medio oscurona en los 80s, en los que posiblemente relacionado con la crisis y con muchas otras cosas, se hizo arquitectura en la mayoría de los casos muy desafortunada. Evidentemente hay ejemplos muy buenos, pero creo que hoy en día hay muchísimo joven haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que hay una generación de jóvenes entre 30 y 40 años haciendo trabajos súper interesantes, cada vez más en el extranjero, que esa es una cosa que me da mucho gusto. En México pasaba mucho que venían extranjeros de repente a hacer arquitectura en México, y luego veías como poca reciprocidad de los arquitectos mexicanos hacia el extranjero. Y hoy de repente encuentras arquitectos mexicanos por todos lados haciendo cosas, ¿no? En tu caso has hecho cosas en Brasil, India, Francia, etcétera. Un poco de todo, sí. Hacemos, la idea de la oficina en México es que maneja todo el Centroamérica. Entonces estamos haciendo cosas desde Brasil hasta Colombia, Ecuador, acabamos de terminar un banco en Guatemala. Tenemos socios en Europa, entonces trabajamos también en algunas cosas en Europa. Y tenemos una oficina en Japón y otra oficina en India, esas son propias. Y con esas oficinas pues trabajamos localmente en los dos mercados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Baumgartner. No le cambien, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Juan Carlos Baumgartner está platicando acerca de su obra alrededor del mundo. Cuéntanos, tus 3 obras más representativas que ha llevado a México a incluso participar en estas listas de los grandes arquitectos de esta generación. Bueno, tenemos algunos proyectos que han tenido mucha suerte a nivel internacional en reconocimientos y premios.
Uno de los primeros es una torre que diseñamos en Santa Fe, que se llama Torre Fisia. Esta torre ganó un premio en Cannes, en Francia, quedó de finalista como uno de los 3 mejores rascacielos en el mundo en proceso de diseño. Sustentable. Sí, sí, todo el esquema de la forma en la que calificaron era arquitectura sustentable fundamentalmente, ¿no? Y quedamos compitiendo contra firmas de arquitectura como Norman Foster o Renzo Piano, firmas europeas de muy alto nivel, ¿no? Que Foster para ti es un referente además. Sí, sí, bueno, Foster se me hace, es uno de mis ídolos. Me encanta lo que hace, ha sido de esos que ha cambiado la forma de entender la arquitectura sustentable, entonces la verdad es que me encanta lo que hace. Oye, ¿y esa satisfacción de ponerte tú a tú? Pues la verdad es que al principio cuando nos avisaron de estar de finalistas, no sabíamos, no teníamos la menor idea ni de contra quién habíamos estado, ni qué firmas eran finalistas, ni nada por el estilo. Fuimos a Francia a la entrega de premios y al final te entregaban un libro de todos los participantes y veías los nombres y los proyectos y era impresionante, ¿no? Wow. Entonces sí, la verdad es que pues nos dio mucha sorpresa ya estando allá porque ni siquiera nos habíamos enterado. Uh-huh. ¿Tuviste oportunidad de celebrarlo ahí? Sí, 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 sí. ¿El segundo? El segundo, yo creo que uno de los que también ha tenido varios reconocimientos es el corporativo de BASF, que está en Insurgente Sur. Este edificio, los clientes inicialmente pensaban, era un edificio de los 70s, que la idea es que ya era un edificio obsoleto, los clientes ya no cabían allá adentro. Parte de la idea es que inicialmente pensaban hasta inclusive en tirarlo y en construir alguna torre nueva para el corporativo. Y lo que hicimos fue un análisis, les transformamos la forma en la que trabajaban, de manera en la que encontramos muchas eficiencias en el espacio. Entonces ya el problema de que les faltaba espacio desapareció. Y después hicimos un proyecto que encueramos literalmente el edificio, lo dejamos nada más en la estructura y les volvimos a hacer todo el exterior y todos los interiores con certificación LEED a nivel oro, que es una certificación alta. Uh-huh. Y este edificio ganó un premio en Austria, un premio en Italia y en otro en Inglaterra. El A-Design en Italia y en Inglaterra el Property Awards, que fueron considerados como el mejor edificio de oficinas en América del año pasado. Ahí los van a estar viendo en pantalla. Ahora, ¿también tienes influencia del dadaísmo? Pues en alguna época tomé muchas clases de arte. Uh-huh. y desde el punto de vista como conceptual, el Dada me gusta mucho, ¿no? Porque básicamente lo que hizo el dadaísmo y las vanguardias del principio del siglo fue transformar el arte anteriormente, si tú eras bueno naturalmente, digamos, esculpiendo o pintando, cosas así, podías ser artista. Pero a ti te podía gustar y si no habías nacido con ese talento no podías ser artista. Y a partir del dadaísmo transforman como la idea de entender el arte a una cuestión más intelectual. Uh-huh. Entonces no necesariamente era tu talento manual, sino tu intelecto lo que te podía hacer artista. Y creo que eso terminó influyendo muchísimo tiempo después a la arquitectura. ¿Y en tu caso cómo fue? Cuando estabas chiquito ya traías el talento. La verdad es que yo afortunadamente no tuve esas crisis que tienen muchas personas cuando sales de la prepa o antes de salir de la prepa, de tener que escoger qué voy a estudiar. Y además tienes como 6 meses para hacerlo o menos y nadie te lo había preguntado antes y de repente te tienes que poner a pensar qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? La verdad es que yo desde chico tuve la idea de ser arquitecto. Tus papás tienen algo que ver, ¿no? Mi mamá es decoradora, mi papá uh-huh. ingeniero civil. Y siempre hago la broma que si metes a esas dos profesiones en una licuadora, ¿qué sale? Sale un arquitecto, ¿no? Uh-huh. Y desde chico me acuerdo que me encantaba construir cosas y hacer como maquetas, modelos. Y cuando llegó el momento de decidir, pues la verdad es que ya estaba yo hasta involucrado en un despacho de arquitectura yendo de oyente a ver qué es lo que hacían y pues no tuve ni siquiera la duda, ¿no? ¿Y por qué estudiaste en la UNAM? Bueno, tenía varias alternativas y la verdad es que una de las cosas que me gusta mucho de la UNAM es que es un abanico en el que encuentras de todo, ¿no? Algo de lo que me gusta mucho es que la UNAM es, yo creo que de esas pocas instituciones educativas que realmente representa a México como es,
¿no? Encuentras desde el fósil que lleva años allá adentro, Más que ciudad universitaria. Ajá. hasta los cuates que son aplicadísimos y impresionantes. Y en ese abanico yo creo que ves a México de verdad, ¿no? Y me encantó la UNAM. Yo creo que hay pocas universidades que te dan tantas oportunidades como la UNAM, de desarrollarte, de becas, de intercambios, de cruzarte el campus de arquitectura y pasar a psicología y poderte meter a clases de psicología sin que nadie pase lista ni te esté preguntando qué haces ahí ni nada por el estilo. La verdad es que la UNAM es una maravilla. ¿Y qué tal el cambio a la historia del arte en Estados Unidos? ¿Encontraste alguna brecha importante, algún hueco que te haya dejado la UNAM? Bueno, creo que la forma en general de educar americana tiene una serie de cosas que son muy americanas, ¿no? Deber ser y esta obsesión por cumplir con las cosas como deberían de ser, en horarios, como esta formalidad, los papers que te dan, o sea, de alguna manera la estructura que tiene atrás la educación americana es impresionante, ¿no? O sea, tú no llegas a una clase si no tienes semanas antes de qué se va a tratar exactamente y tu paper para leerlo, todo está súper bien organizado. Entonces, ese tipo de cosas de repente, pues evidentemente la UNAM no es así, ¿no? La UNAM es mucho más caótica que eso, ¿no? Pero pues, de alguna manera me sirvió mucho haber tenido los dos lados, ¿no? ¿Eres melómano? Sí, me gusta mucho la música. ¿Qué haces cuando estás trabajando? ¿Qué escuchas? ¿Cómo es tu proceso creativo? De todo. La verdad es que no tengo como estilos muy, muy definidos. Normalmente cuando más música escucho es más en la noche, cuando la oficina se empieza a vaciar, y esos son los momentos en los que normalmente me dedico más a diseñar, y entonces ahí pongo música y luego vas como que buscando música que te va acomodando al mood. Y luego hay veces que es al revés, ¿no? Que lo que terminas diseñando y el mood que traes termina siendo consecuencia de lo que estuviste escuchando. Y luego me obsesiono con canciones, entonces les pongo en loop. ¿Ahorita cuál traes? Pues ahorita he estado oyendo un poco de todo, pero ahorita ando como muy metido en The National. Okay. Y los he estado escuche. Y creo que después podrías en algún momento ver hasta una correlación entre lo que diseñas y lo que escuchabas Sí, ¿como en qué obra? Pues hay proyectos hay veces que son más tristes que otros desde el punto de vista como conceptual. O sea, que como que el sentido en el que los atacas es melancólico, si quieres, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto de un edificio como el de BASF, que era un edificio que tuvo una vida, que vivió, sí, y que ya nadie lo quería, quieras que no te encariñas con el objeto, ¿no? Y entonces ese es un proyecto melancólico, ¿no? Y la respuesta fue meterle como mucho color, darle como una segunda vida, y entonces hasta la música que ibas oyendo era como en ese sentido, ¿no? ¿Y los autos por su diseño, por la velocidad o por qué? Creo que un poco de todo. Desde chico también me han apasionado muchísimo. Creo, hoy en día estoy bastante decepcionado de la industria automotriz en general, pero cuando me empecé a enamorar de los coches era viendo coches de los 60s, yo nací en los 70s, pero viendo coches de los 60s y viendo estas maravillas de los Mustang clásicos o de los Porsches de los 70s y cosas así, y eran un equilibrio entre performance y belleza y estética muy bien logrado. Y eso creo que ha sido en general, específicamente en arquitectura, una lucha de muchos profesionistas. ¿Cómo logras un equilibrio entre que las cosas funcionen como deberían de funcionar y que sean bellas? Y sin irte a un lado en el que funcionen muy bien y sean unos coches que nadie quiere coleccionar, ni ver, ni nada por el estilo, o que sean unas bellezas que no funcionan, ¿no? Oye, ¿y en México cómo ves la arquitectura? Yo creo que muy bien. Yo la verdad es que creo que México es un lugar en el que te dejan experimentar mucho más. Las cosas que haces en Europa están mucho más acotadas. En Europa tienes que haber pagado el precio de ser arquitecto con mucho más tiempo de experiencia y te dejan muchas veces tomar menos riesgos hasta que llegas a tener esa experiencia. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades en México.
Vamos a jugar a los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno. Ok, Me dices lo que se te ocurra. ok. Diviértete. Está bien. Gula, Guy Savoy en París. lujuria, Mujeres. pereza, No tengo mucha. soberbia, Control o autocontrol. avaricia, También control, yo creo. envidia, Yo creo que puede ser positiva. ira. Dependiendo. Ira, híjoles, está complicada. Contra las cosas de mala calidad. Oye, y viene por ahí un proyecto en Cannes, ¿no? De los Three Tall Buildings del año. Sí, sí, estamos, bueno, este proyecto está ahorita detenido, que es la Torre de Fisia, que es uno de estos 3 rascacielos nombrados como uno de los mejores 3 rascacielos del mundo. Desafortunadamente, con los temas de la crisis anterior, uno de los desarrolladores está esperando a que se tranquilicen las aguas, pero bueno, el proyecto está terminado, es en Santa Fe, es una torre de más o menos 40 pisos de oficinas. Algo que le traigo muchas ganas es un museo, ¿no? Se me hace un ejercicio interesantísimo. Estamos empezando a hacer hospitales, ¿no? Tenemos una alianza con una firma que hace muchísimos hospitales alrededor del mundo y vamos a empezar en ese tema. Entonces, en realidad, estamos empezando a hacer un poco de todo, ¿no? Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Tenerte aquí en Galería VIP. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veo a las 9 en Territorio Pásenla Bien.